Buenos días a todos. Vamos a empezar este panel de comunicaciones orales de trasplante renal que moderaremos el doctor Ruiz y yo. Es un bloque de 9 presentaciones. Primero se presentarán las 5 primeras, tendremos como 10 o 12 minutos para discutir y posteriormente las 4 siguientes. Si tienen que hacer alguna pregunta, pueden enviarlas a través de un lápiz que hay abajo a la derecha. Pueden empezar ya, por favor. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación a participar en este congreso. El trabajo que os voy a presentar se enmarca en el estudio de biomarcadores predictivos de la evolución del trasplante, en este caso, biomarcadores genéticos en las señales de estimulación del linfocito T. Como sabéis, los linfocitos T necesitan 3 señales para su activación. Una primera que está implicada el TCR y el HLA, una segunda de coestimulación y una tercera que es de diferenciación o proliferación en función de la citoquina que predomine. En esta segunda señal puede ser de coestimulación o de inhibición si está presente el CTLA4, que cuando está presente es la que predomina, puesto que la avidez del CTLA4 por el CD86 es mucho mayor que la del CD28. Es en esta segunda señal donde hemos decidido hacer el estudio de los polimorfismos genéticos. Uno en el CD86, este SNP se encuentra en el exón 8 y genera un punto de fosforilación nuevo que puede afectar a la función de la molécula. En el gen CD28 hemos analizado este SNP que se encuentra en el tercer intrón y que parece ser que afecta al splicing de la molécula. En CTLA4 hemos analizado 2 SNPs, este primero que se encuentra en el exón 1 y que está implicado en la expresión en membrana del CTLA4, y este segundo que se encuentra en la región 3'TR y que está implicado en la secreción de la forma soluble de CTLA4, no de la de membrana. Para llevar a cabo el trabajo hemos analizado todos los pacientes trasplantados entre el 2005 y 2016, que después de aplicar los criterios de exclusión nos hemos quedado con un total de 632 pacientes. El análisis de todos los SNPs se ha llevado a cabo mediante sondas Tangman, que como sabéis son 2 sondas que llevan 2 fluorocromos distintos y que son complementarias de los 2 alelos del SNP. Estas sondas llevan fluorocromos que están secuestrados por un quencher, pero que cuando la sonda complementaria hibrida, la actividad polimerasa degrada la sonda, liberándola del quencher, que así esta sonda emite la fluorescencia, pudiéndonos así establecer los genotipos de todos los pacientes. Estas son las características demográficas y clínicas de nuestra población, y el factor más fuertemente asociado al rechazo celular que encontramos es la terapia de inducción con timoglobulina y la historia de trasplantes previos. Estos son los resultados del análisis de todos los pacientes. Hicimos un estudio de portadores y un estudio de modelo recesivo de los homocigotos. Y lo que encontramos es que los portadores del alelo G del SNP de CTLA4 asociado con la secreción de la forma soluble presentaban un efecto protector, y este efecto protector se debía fundamentalmente al rechazo celular severo, al BAM mayor o igual a 2. No encontramos ningún otro tipo de asociación para el resto de los SNP ni para las formas homocigotas. Dado el papel que tenía la timo en el rechazo celular, decidimos estratificar nuestra población en pacientes que hubieran recibido timo de inducción y los que no, y en el grupo de los que sí la recibieron, este efecto protector de ese SNP ya no lo encontrábamos significativamente asociado. En cambio, en los pacientes que no recibieron timo de inducción, este efecto protector este SNP del CTLA4 lo volvíamos a encontrar asociado, y este efecto protector era sobre todo en el grupo de rechazo severo,
Aquí no llegaba a ser significativo y rozaba la significación porque ya teníamos muchos menos pacientes. Decidimos hacer un estudio multivariable incluyendo como todos los factores clásicos asociados como edad de donante receptor, sexo, retrasplante, tiempo de esquema de fría, el timo de inducción y el PRA mayor de 50, y encontramos que los portadores de la alelo G presentaban un efecto protector de este SNP de CTLA4 presentaban un efecto protector tanto en la población total como en el grupo de pacientes que no recibieron timoglobulina de inducción. Repetimos el análisis multivariable en el grupo de pacientes que presentaban un rechazo severo y volvemos a encontrar que los portadores del alelo G tenían un efecto protector en la población total y que este efecto protector se ha asociado de forma independiente en el grupo de los pacientes que no recibieron terapia de inducción con timoglobulina. Podemos concluir entonces que este SNP localizado en el gen CTLA4 y además implicado en la secreción de la forma soluble podía considerarse un biomarcador para seleccionar pacientes con bajo riesgo de rechazo celular, sobre todo en aquellos pacientes que vayan a sufrir un rechazo severo y que no vayan a recibir terapia de inducción con timoglobulina. El resto de polimorfismos que analizamos del gen CTLA4 y de C28 y CD86 no aparecen asociados con rechazo celular ni con la severidad del mismo, con independencia de que reciban o no timo de inducción. Por último, quiero agradecer al Servicio de Nefrología del Hospital Clínico San Carlos y en concreto a la doctora Ana Sánchez Frutuoso, jefa del servicio, por la ayuda para poder llevar a cabo este trabajo y al igual que a la doctora Elena Arzulay del Instituto de Investigación Sanitaria. Muchas gracias. Buenos días. En este trabajo quisimos estudiar la evolución sobre las causas de muerte con injerto funcionante en el paciente trasplantado. Para ello, analizamos los datos del Registro Andaluz de Trasplante Renal, que actualmente cuenta con más de 35 años de seguimiento. Hoy en día, la muerte con injerto funcionante es la principal causa de pérdida del injerto a largo plazo. Estos datos se han sacado del registro del Sistema de Información de la Coordinación Autonómica de Trasplante Renal de Andalucía, cuyo análisis se presenta año tras año en nuestro Congreso Regional. Entonces, si la muerte con injerto funcionante es la principal causa de pérdida del injerto, deberemos saber de qué se mueren nuestros pacientes. En estudios previos, la principal causa de muerte con injerto funcionante ha sido la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, la información en los últimos años sobre las causas de muerte es limitada, a pesar de que el escenario clínico ha cambiado de forma significativa. Estos cambios son debido en parte a un mejor control de los factores de riesgo cardiovascular, un aumento de la edad tanto del donante como del receptor, así como por el uso de nuevos inmunosupresores. En la población general de nuestro país, actualmente la causa más frecuente de muerte es el cáncer. En este registro que tenemos aquí a mano derecha, de la Sociedad Española de Oncología Médica, tenemos distribuido el número de fallecimientos según el tipo de cáncer y vemos como claramente es el cáncer de pulmón la neoplasia que más muertes produce. Entonces, con todo esto, nosotros queríamos saber qué había pasado con los pacientes trasplantados renales y ver si las causas de muerte también habían cambiado. Como objetivo secundario, quisimos describir la frecuencia de los distintos tipos de neoplasia causantes de muerte con injerto funcionante en el paciente trasplantado renal. Para ello, realizamos un estudio observacional de cohorte retrospectivo de los pacientes trasplantados renales en Andalucía desde 1984 hasta 2018. Se excluyeron trasplante renal infantil y trasplante renal combinado con otros órganos. Y analizamos las causas de muerte con injerto funcionante y su evolución en el tiempo según dos aspectos. En primer lugar, la etapa en el tiempo del trasplante. Durante el periodo del seguimiento identificamos tres etapas. La primera, desde 1984 hasta 1995, la segunda, que va desde 1996 hasta 2007, y la tercera y última, que abarca desde 2008 hasta 2018. Es importante mencionar que se excluyeron las muertes ocurridas más allá de los 10 años post-trasplante, dado que es el tiempo máximo de seguimiento de este tercer periodo. En segundo lugar,
Identificamos las muertes según el periodo post-trasplante. Así tenemos la muerte precoz, que son aquellas que se producen en el primer año post-trasplante, y la muerte tardía, que son aquellas ocurridas tras el primer año post-trasplante. La fuente de datos, como hemos comentado, viene del registro SICATA y los registros clínicos de los hospitales andaluces que realizan trasplante renal. Durante el periodo de estudio, se realizaron en Andalucía 10.902 trasplantes renales. Excluidos aquellos que no cumplían criterios de inclusión, nos quedamos con 9.905 trasplantes renales en los que se registraron 1.861 muertes con injerto funcionante. Los receptores incluidos en el estudio tenían una edad media de 54 años aproximadamente. El 37% eran mujeres y un 8.5% tenían trasplantes previos. Dentro del global del periodo de tiempo incluido, la causa más frecuente de muerte con injerto funcionante fue la enfermedad cardiovascular, seguida de las infecciones y, en un tercer lugar, de las neoplasias. Al comparar las características de los receptores dentro de las tres causas principales de muerte, encontramos que las muertes por infecciones fueron más frecuentes en mujeres y por neoplasias en hombres. Las muertes cardiovasculares fueron más frecuentes en pacientes diabéticos, mientras que aquellos fallecidos por infecciones habían permanecido un mayor tiempo en terapia renal sustitutiva previa al trasplante. Pasamos ya a analizar las muertes con injertos funcionantes según las etapas en el tiempo, y vemos que conforme pasa el tiempo, la edad del receptor, la diabetes y el porcentaje de retrasplante fue incrementándose de forma sucesiva en las distintas etapas, reflejando la mayor complejidad de los pacientes en los últimos años. Analizando la distribución de las causas de muerte en el primer año, no observamos cambios en las distintas etapas, siendo siempre las infecciones la causa más frecuente de muerte. A partir del primer año post-trasplante, que es lo que hemos llamado muerte tardía, se produce un descenso en la muerte cardiovascular y un incremento significativo de las muertes por cáncer, siendo este la causa más frecuente de muerte tardía en las etapas recientes. En el análisis multivariante para muerte tardía de origen cardiovascular, se comportaron como factor de riesgo la edad del receptor, la condición de retrasplante y la diabetes, mientras que trasplantarse en las etapas recientes se comportó como factor protector. En cuanto a las muertes tardías por neoplasia, el sexo varón y el tiempo en terapia renal sustitutiva se mantuvieron en el límite de la significación estadística como factores de riesgo. No observamos asociación con la edad del receptor y el principal factor de riesgo fue trasplantarse en las etapas más recientes. Por último, analizamos la frecuencia de las distintas neoplasias causantes de muerte con injertos funcionantes. De las 370 registradas, dispusimos del tipo exacto de neoplasia en el 85% de los casos, y vemos que globalmente la principal neoplasia causante de muerte es el cáncer de pulmón. En el primer año, la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante fue la principal neoplasia causante de muerte. Y ya, a partir del primer año post-trasplante, es el cáncer de pulmón la neoplasia que con más frecuencia causa la muerte de nuestros pacientes trasplantados. Como conclusión, la evolución de las causas de muerte en el paciente trasplantado renal sigue un patrón parecido al de la población general. A pesar de la mayor comorbilidad del receptor en las etapas recientes, las muertes cardiovasculares han descendido significativamente. La edad del receptor, la diabetes y el retrasplante son factores de riesgo para la muerte cardiovascular. Las neoplasias son la principal causa de muerte tardía en los últimos años. En el análisis multivariante no observamos asociación con la edad. Aunque no disponemos de datos sobre el tipo de inmunosupresión, el mayor riesgo observado en las últimas etapas pudiera relacionarse con el empleo de nuevas terapias inmunosupresoras, entre otros factores. La enfermedad linfoproliferativa post-trasplante es la neoplasia más frecuente causante de muerte en el primer año y posteriormente es el cáncer de pulmón. Globalmente, el cáncer de pulmón, como en la población general, es la neoplasia que más habitualmente causa la muerte en nuestros trasplantados. Agradecer al Comité de Control y Seguimiento de SICATA y a las personas de los distintos hospitales que han recogido los datos que aquí presentamos. Buenos días, voy a exponer el estudio Protocolo para la optimización del uso de riñones de donantes virus de la hepatitis C seropositivos en receptores seronegativos. Todo empezó con el Dr. Michael Houghton, que publicó en 1989 la identificación y clonación del virus de la hepatitis C y creó un test para su diagnóstico. Este es el virus de la hepatitis C,
que es un virus RNA con envoltura icosaédrica del género Hepacivirus y de la familia Flaviviridae. Presenta 7 genotipos diferentes y su transmisión es por vía parenteral, causando hepatitis aguda y crónica. Esta es la prevalencia del virus de la hepatitis C en el mundo, que es variada. Va desde prácticamente nula en los países del norte de Europa hasta una presencia muy importante en África. Pormenorizadamente, en Estados Unidos la prevalencia es de 0,7%, en Europa del 1,1%, en África hasta el 15% en Egipto y en Asia alrededor del 4%. La prevalencia en España ha ido decreciendo en los últimos años hasta situarse en el momento actual en el 0,8%. La transmisión del virus de la hepatitis C es una transmisión por vía parenteral y el contagio por trasplante de órganos está bien documentado. Esta es la cronología de la detección de la infección. Hay un periodo tras la exposición de 5 a 7 días en que el virus es indetectable. A partir de ese momento se produce la viremia, que se prolonga en el tiempo, y a los 60 a 70 días del contacto se produce la seroconversión. Por ello, hay 2 maneras de detectar el virus de la hepatitis C: por la presencia de anticuerpos, que son no protectivos, que es un marcador bueno de exposición, pero que persisten tras la eliminación del virus. Y por otro lado está el test de carga viral, en el cual se nos discrimina entre viremia activa y eliminación del virus y reduce el periodo de ventana unas 10 veces. La Sociedad Americana del Trasplante definió en su reunión de consenso el término de donante virémico del virus de la hepatitis C como aquel con carga viral positiva capaz de transmitir la infección. El Congreso de la Sociedad Americana de Trasplante de Chicago en 2017 representa un antes y un después en este tipo de trasplante, ya que se presentaron 2 ensayos, el Tinker y el Expander, que demostraron de manera inequívoca que se podía trasplantar injertos procedentes de donantes virémicos para el virus de la hepatitis C en receptores seronegativos de manera segura. Nosotros hemos efectuado un estudio observacional multicéntrico prospectivo basado en el protocolo del Hospital General de Alicante, que llevaba por título Trasplante renal de donantes virus C positivos en receptores seronegativos. Este protocolo había pasado el Comité de Bioética del hospital y tenía la autorización de la ONT. Se seleccionaban una serie de receptores cuyo criterio de inclusión era ser seronegativos para el virus de la hepatitis C, y se valoraba el beneficio y riesgo de manera individualizada de realizar el trasplante. Los criterios de exclusión para estos receptores eran ser portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, ser portadores de algún otro tipo de virus hepático o tener una enfermedad hepática previa. Se recogía el consentimiento informado del paciente. Los donantes eran identificados por la ONT como seropositivos para el virus de la hepatitis C y recogíamos la historia clínica, sobre todo incidiendo en la patopatía y en el posible tratamiento del virus de la hepatitis C que habían recibido. Se excluían los donantes que tenían una drogadicción, una adicción a drogas por vía parenteral activa o estaban institucionalizados en el último año. La edad de los donantes debía ser inferior a 65 años. A estos donantes se les efectuaba una PCR rápida para el virus de la hepatitis C, identificando 2 grupos de donantes. Unos donantes no virémicos con carga viral negativa y otros virémicos con carga viral positiva, y a estos últimos se les realizaba una PCR rápida para el virus de la inmunodeficiencia humana. Así identificábamos 2 grupos: el grupo primero, que recibía los injertos de donantes sin carga viral, y entonces se efectuaba un trasplante habitual y se hacía un seguimiento de la carga viral hasta 3 meses junto con serología. En caso de recibir el injerto de un donante con carga viral positiva, se efectúa un tratamiento con Lecaprevir-Preventaxvir, iniciando 6 horas antes del trasplante y durante 8 semanas. Y se realizaba un seguimiento de la carga viral y de la serología hasta el 3er mes.
¿Por qué utilizamos el Capavir Primentasvir? Porque es un tratamiento pangenotípico que nos hacía no necesitar el genotipo del donante para iniciar el tratamiento. No precisa ajuste en la insuficiencia renal, tiene limitadas interacciones farmacológicas y no tiene efectos adversos severos. En total identificamos 28 donantes, 18 varones y 10 mujeres, con una edad media de 54 años. Más de la mitad de ellos tenían como factor de riesgo ser adictos a drogas por vía parenteral y el genotipo más frecuente fue el 1B. 8 de ellos eran virémicos, el 28,5%, y el 71,5% eran no virémicos, habiendo sido 13 de ellos, el 65%, tratados previamente. En cuanto a los receptores, reclutamos 47, ya que 9 de los injertos fueron excluidos, 5 por mala extracción y 4 porque fueron trasplantados a receptores portadores del virus de la hepatitis C. Eran 31 varones y 16 mujeres, con una edad media de 57 años, y recibían en injerto de donantes virémicos un total de 13, que eran el 27,7% de la serie, de los cuales 2 de ellos presentaron viremias significativas en el posttrasplante. Estos 2 habían iniciado el tratamiento antiviral en el periodo posttrasplante. Del total de la serie, se lo convirtieron 11 de 13, que era el 84,6%. En cuanto a 34 pacientes, recibieron el injerto de donantes no virémicos, que era el 72,3% de la serie. No se evidenció ninguna viremia posttrasplante y se lo convirtieron el 20% de ellos. La supervivencia del paciente fue 46/47, ya que hubo un éxito por pancreatitis aguda, y en la del injerto hay que añadirle la pérdida de un injerto que nunca fue funcionante. Ambos procedían de donantes no virémicos. No evidenciamos a lo largo del seguimiento alteraciones en la bioquímica hepática ni ningún efecto adverso a antivirales de acción directa. Concluimos que nuestra experiencia respalda la eficacia y seguridad de este protocolo, con detección rápida de la carga viral en el donante y tratamiento con antivirales de acción directa únicamente en los receptores de donantes virémicos. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Juan Irure, facultativo del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Me dispongo a exponer el trabajo que lleva por título Estudio de prevalencia de anticuerpos anti-HLA y evolución del trasplante renal. Estudio prospectivo multicéntrico Immuforum. La enfermedad renal terminal es una importante causa de morbimortalidad en la población general, ya desde sus estadios iniciales. Gracias a los avances logrados en el conocimiento de la respuesta inmunitaria, así como en los protocolos de inmunosupresión, manejo quirúrgico y manejo integral del paciente, el trasplante renal es el mejor tratamiento para este tipo de pacientes, ya que gracias a él se consigue un aumento de la supervivencia de los pacientes, una mejora de su calidad de vida y además es un tratamiento coste efectivo en comparación con la diálisis. No obstante, debemos tener en cuenta que alrededor del 30-40% de los trasplantes tienen una duración limitada, una duración inferior a 10 años. Esto se debe principalmente a la aparición de rechazo, que lleva a la pérdida del injerto, pudiendo ser este un rechazo celular mediado por linfocitos T o un rechazo mediado por anticuerpos, también denominado rechazo humoral, mediado por linfocitos B. Gracias a los avances conseguidos en los tratamientos inmunosupresores, la tasa de rechazo mediado por linfocitos T se ha reducido significativamente, alrededor de un 10-15%. Sin embargo, el número de rechazos mediados por anticuerpos, especialmente aquellos que se desarrollan a largo plazo, son elevados, siendo la principal causa de pérdida del injerto renal. Y es aquí, en el rechazo mediado por anticuerpos, donde nos vamos a centrar. El presente estudio es un estudio multicéntrico prospectivo, en el que se han incluido un total de 1.024 pacientes trasplantados renales entre 2010 y 2012, reclutados tras firmar el correspondiente consentimiento informado. Las muestras de suero para la determinación de la presencia de anticuerpos anti-HLA y anticuerpos donantes específicos, DSAs, así como los datos clínicos, fueron recogidos antes del trasplante y a los 3, 6, 12, 24 y 48 meses post-trasplante,
así como cuando se produjo un evento de rechazo del injerto. Los anticuerpos anti-HLA fueron determinados mediante la tecnología Luminex y el tipaje HLA se llevó a cabo mediante PCR-SSP. A continuación, paso a comentar los resultados obtenidos. La presencia de anticuerpos anti-HLA pretrasplante fue detectada en 172 pacientes, es decir, en un 16,8% de los casos, y de este 16,8%, un 70,7% fueron anticuerpos donante específicos. Asimismo, 207 pacientes, un 20,8%, sufrieron algún evento de rechazo, siendo rechazo mediado por anticuerpos en el 20,8% de las ocasiones. Hay que destacar que el 44,2% de los pacientes que sufrieron rechazo mediado por anticuerpos presentaban anticuerpos anti-HLA en el momento pretrasplante y el 51,2% en el momento del rechazo, siendo DSAs, anticuerpos donante específicos, en el 78,9% y 63,6% de los casos respectivamente. En cuanto al desarrollo de anticuerpos anti-HLA post-trasplante, el 17,5% de los pacientes desarrollaron este tipo de anticuerpos, siendo anticuerpos donante específicos el 62% de los mismos. Además, un tercio de estos anticuerpos donante específicos se corresponden con especificidades que aparecieron de novo. El 94,4% de las mismas se desarrollaron a lo largo del primer año post-trasplante. En lo que respecta a la presencia de anticuerpos anti-HLA y la supervivencia del injerto renal, podemos afirmar que no se observaron diferencias significativas en la supervivencia del injerto entre pacientes con y sin anticuerpos anti-HLA pretrasplante. Sin embargo, aquellos pacientes que poseían anticuerpos anti-HLA donante específicos en el momento pretrasplante presentaron una menor supervivencia del injerto renal. Además, los pacientes con anticuerpos anti-HLA y DSAs post-trasplante también mostraron una menor supervivencia del injerto renal. Observamos resultados similares cuando analizamos la supervivencia libre de rechazo, siendo esta significativamente menor en aquellos pacientes con anticuerpos anti-HLA pre- y post-trasplante, así como en aquellos pacientes con DSAs pretrasplante. Finalmente, mencionar que el 74,8% de los pacientes recibieron terapia de inducción, timoglobulina y basiliximab principalmente, y se observó una asociación significativa entre la inducción con timoglobulina y la presencia de anticuerpos anti-HLA pre- y post-trasplante. Teniendo en cuenta todo esto, podemos concluir que este es el primer estudio prospectivo multicéntrico español que analiza la incidencia de anticuerpos anti-HLA y su relación con la evolución del trasplante renal. Además, se confirma la asociación entre la producción de anticuerpos anti-HLA post-trasplante, especialmente DSAs, y la pérdida del injerto, así como el hecho de que tanto la presencia de DSAs pretrasplante como post-trasplante se asocian con una menor supervivencia del injerto renal. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería agradecer a los miembros organizadores y al comité científico el que nos dejéis presentar nuestra experiencia de Lab Incompatible, que nació hace ya 15 años del programa y en el cual hemos ido pasando por diferentes fases y hemos ido adaptando el programa con unos resultados que les voy a presentar a continuación. Es importante que el trasplante, todos conocemos que el trasplante donante vivo es la mejor opción para aquellos pacientes con enfermedad renal terminal, pero muchas veces nos encontramos con temas de incompatibilidad que nos hagan que este esquema terapéutico, en el cual creemos que es el mejor, no podamos llevarlo a cabo. Además de esto, con el tema de la incompatibilidad, que llevamos ya 30 años, que está empezando ya una fase más madura, ha habido una controversia respecto a resultados a corto, medio y largo plazo, en los cuales nos hace replantear si realmente el tema, ese esfuerzo de vencer esa incompatibilidad, nos ofrece unos resultados que puedan ser comparables con otras opciones de trasplante.
Pero claro, hay que entender que no todos los pacientes, no los trasplantes, sino todas las incompatibles tenemos que clasificarlas en el mismo tema y al final hay que hacer evaluación individual, como veremos a continuación. Con lo cual, nuestro objetivo, queremos resolver nuestra experiencia de todos estos años, desde el 2006, de nacimiento de nuestro programa del trasplante AB incompatible, compararlo con aquellos pacientes trasplantados durante vivo en los cuales no han requerido esa desensibilización, identificar aquellos factores de riesgo que nos hacen poder tener unos resultados peores y buscar a ver si hay algún tipo de técnica adecuada, algún esquema terapéutico diferencial que nos haga obtener mejores resultados. Para ello hemos comparado el grupo de trasplante AB incompatible con aquellos de la misma época que no hubieran requerido ese tratamiento de sensibilización, con un final de seguimiento a diciembre del 2019. Pues esto lo había aprobado. El criterio de asignación, en principio quedando un par de pacientes que tenían 512. 512 es un punto límite para aceptarlos, para hacer la desensibilización, y el criterio de trasplantes que tengan unos títulos iguales o menores a 1,8. El protocolo está basado en una terapia de deplección de células B inducida por rituximab, y en algún caso hemos utilizado bortezomib, sesiones de aféresis, recambio plasmático, una asociación específica o no específica dependiendo del tipo de caso, e inmunoglobulina en el caso de que, sobre todo a nivel de recambios plasmáticos. El protocolo de inmunosupresión pues va a depender del riesgo inmunológico que tenga el paciente. Aquí podemos ver, está basado todo este protocolo de sensibilización dependiendo del título de isorutinas que tenemos antes de iniciarlo. Cuando en títulos más elevados vamos a tener que hacer más dosis de rituximab, más sesiones de aféresis y más dosis de inmunoglobulinas. Y este esquema ha ido evolucionando con el tiempo, intentando también tener cuidado con los efectos secundarios que podemos tener, sobre todo con altas dosis de rituximab. Durante estos 14 años de estudio se han trasplantado durante vivo 643 pacientes, de los cuales más de 100 eran AB incompatible, que viene a ser cerca de un 15%, y en 6 pacientes fracasamos en cuanto a la desensibilización, que cumplían criterios para iniciarla, pero al final no conseguimos ese punto de corte que consideramos que es garantía de resultados. El periodo de seguimiento es levemente menor en la incompatible, pero tenemos un tiempo medio de más de 5 años. En rituximab la media son 800 miligramos y una media de 5 sesiones de aféresis fueron necesarias para reducir este tipo de trasplantes. Comparando ambos grupos a nivel de un análisis univariante, podemos ver que son grupos comparables. A nivel de datos demográficos sí que hay diferencias en cuanto al uso de los signos de Method, que también el programa de AB incompatible en principio no lo estamos usando, quitando algún caso en concreto, cosa que es la terapia estándar en los pacientes trasplantados en nuestro centro desde hace ya más de 8 años. Encontramos que el mayor grupo de pacientes presentaban unos títulos de isoglutinina medios, en torno a 16,64, hasta un 46%, pero destacar que un 23% tenían títulos mayores o iguales a 128. Que este grupo de pacientes, lo que es esperable, va a requerir más sesiones de plasmaféresis y recambios plasmáticos o inmunoabsorción específicas, y que tienen más riesgo de que el tratamiento no sea exitoso y que no se pueda dar al trasplante. Hasta un 50% entran 512, baja un 14%, 18% en títulos 156, 128. Destacar con el nuevo protocolo que tenemos actuante, basado en una absorción específica de alto volumen, conseguimos en los últimos 4 años ningún paciente que hemos requerido hacer desensibilización para incompatible hemos podido realizarlos todos, con lo cual estamos ahora en un 100% incluso con los tipos de 512. La supervivencia del paciente es similar en ambos grupos, no hay diferencias. De hecho, incluso es un 5% en AB incompatible, un 6,8% en el AB compatible, pero bueno, no hay diferencias. Y si miramos el grupo del AB incompatible, no hay diferencias en cuanto al título de isoglutininas y el tipo de aféresis, sin que encontramos diferencias en la dosis de rituximab, que es una cosa ya conocida, asociada sobre todo el tema de infecciones, y sorprendentemente hay una dosis asociada a la inmunoglobulina, que en principio la inmunoglobulina lo estamos estudiando porque realmente no damos más dosis de inmunoglobulina a aquellos pacientes que requieren recambios plasmáticos, pero digamos que el tipo de aféresis no está asociado con esa mayor supervivencia del paciente. Es un dato que tenemos todavía que investigar, pero claramente es significativamente asociado con peor supervivencia. A nivel de supervivencia del injerto también son resultados similares, tanto la supervivencia del injerto censurada por muerte sin censurada por muerte. La etiología de la supervivencia del injerto sobre todo está asociada al tema de la mortalidad del paciente, pero hay algún episodio de trombosis
y un episodio de rechazo. Si miramos el grupo de la incompatible, vuelve a no haber diferencias en cuanto a tirosglutininas ni tipo de aféresis. También en este caso la dosis de rituximab tampoco estaría asociado a la supervivencia del injerto censurada por muertes, lo que sí que si el paciente tiene más riesgo inmunológico, en este caso tiene un trasplante previo o el haber desarrollado un rechazo a anticuerpos, obviamente va a estar asociado con una peor de supervivencia del injerto censurada por muerte. Y en este caso sí que vemos que el grupo de AB incompatible tenía más rechazos respecto al grupo de AB compatible. Estos rechazos sobre todo son rechazos agudos y rechazos mediados por anticuerpos. En este caso, cualquier tipo de rechazos vemos que es significativo. Cuando hablamos de rechazos borderline, vemos que perdemos esa significación, que es diferencia a los primeros datos de nuestra serie publicados hace 5 años, en los cuales sí que podía haber más rechazos borderline en el grupo AB incompatible. Pero lo que vemos es que si eliminamos en análisis los rechazos borderline y los rechazos crónicos, hay mayor incidencia de rechazo en el grupo de AB incompatible, y esta está asociado al rechazo mediado por anticuerpos HLA, no por isoglutininas. Cuando hablamos del grupo de AB incompatible no encontramos diferencias respecto al título inicial de isoglutininas y el tipo de aféresis ni la dosis rituximab, y obviamente aquellos pacientes que experimentaron rechazo iba a producirle una peor función del injerto renal. Con lo cual podemos concluir que en una cohorte de 640 pacientes seguidos durante en una serie de 14 años, con una media de más de 5 años, de esos 101 pacientes que reseñaron AB incompatible, casi todos pudieron hacerse el tratamiento de sensibilización adecuado con un perfil muy similar al trasplante AB incompatible. De ellos 23% van a tener títulos bastante elevados, con lo cual va a requerir más tratamiento de sensibilización, además de tener menos probabilidades de éxito, que hemos encontrado una igual supervivencia del injerto y del paciente en el grupo AB incompatible, pero con mayor incidencia de rechazo, sobre todo asociado al rechazo mediado por anticuerpos. Y lo importante es que no hemos encontrado diferencias ni contra supervivencia del paciente de injerto respecto al título isoglutininas, tipo de aféresis y dosis de rituximab. Con lo cual podemos concluir que el manejo de la incompatibilidad ABO produce unos buenos y comparables resultados a largo plazo, aunque obviamente se tiene que evaluar individualmente la estrategia del paciente junto con otras opciones. Y muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los ponentes por las excelentes presentaciones. Tenemos ahora un bloque de unos 12 minutos más o menos donde se pueden hacer preguntas a los 5 ponentes, y animo a la audiencia a enviar las preguntas a través del sistema establecido. Mientras van llegando preguntas, empiezo haciendo una. Quería preguntar a Antonio Franco, bueno, lo primero felicitarle porque el trabajo desde luego es excelente, y 47 trasplantes con estas características y con estos resultados es una excelente noticia. Solamente quería comentar un poco, en el grupo de donantes no virémicos, hay 7 pacientes que se seroconvierten a pesar de que la carga viral es negativa en todo momento. De alguna manera indica que probablemente ha habido un nivel muy bajo de carga viral no detectable, pero sí que ha habido contacto con el virus que ha generado la respuesta inmune, ¿no? ¿Puedes comentar un poco más sobre ello, Antonio? Sí, bueno, la verdad es que eso fue una sorpresa, porque nosotros siempre seguimos la carga viral, y la carga viral fue negativa siempre en todos los pacientes que recibieron el riñón de donantes virémicos. Pero sorprendentemente fue un empeño un poco mío el seguir la corte para ver qué pasaba si había una seroconversión. Todo el mundo pensaba que no había seroconversión, puesto que nunca se había detectado la carga viral en el post-trasplante inmediato ninguno de los pacientes que habían recibido el injerto de donantes no virémicos. Pero sorprendentemente apareció esa situación. Entonces yo lo que creo es que realmente hay un pequeño paso, es como una especie de vacunación. Los pacientes deben tener un inocuo bajo, y este inocuo es indetectable por la carga viral, pues hizo un seguimiento muy cercano de la carga viral y nunca fue positiva, pero sí fue suficiente para hacer el trigger del desarrollo de anticuerpos. Entonces, yo lo que quiero insistir en que no hubo en ninguno de ellos ninguna modificación a nivel de la bioquímica hepática. Muy bien. Bueno, mientras que se va animando la gente a preguntar, a mí me ha llamado la atención, Ignacio, que has dicho que en algunos pacientes habéis utilizado bortezomib pretrasplante, no sé si lo he entendido bien.
Sí, lo hemos centralizado en gente que empezamos el tratamiento de sensibilización y no estamos obteniendo resultados. Hemos intentado rescatar con bortezomib, pero no ha sido exitoso. Vale. Son dentro de los 6 casos, fueron un par de casos en los cuales intentamos el rescate para llegar al nivel óptimo de isoglutaminas y fracasamos. Vale, tenemos una pregunta de Carlos Jiménez que dice, en relación con el estudio Immuforum, llama la atención que los tratados inicialmente con timoglobulina desarrollen más DSAs post-trasplante. ¿Cuál es la razón? Quizás sesgado por el riesgo inmunológico a priori y por eso se eligió la timo. Gracias por la pregunta. Sí, nosotros consideramos que esa es la razón. Bueno, en la misma pregunta estaba la respuesta de que sí que estos pacientes eran pacientes de un mayor riesgo inmunológico, por tanto se les indujo con timoglobulina y de ahí la mayor prevalencia de DSA, de anticuerpos anti-HLA y de DSAs en este tipo de pacientes. Así que sí que probablemente y seguramente esa sea la cuestión. Juan, y con la gran cantidad de pacientes que tenéis, ¿no os habéis planteado un estudio multivariante que nos dé alguna información más? Porque tenéis una N muy amplia. Los datos los seguimos procesando y ahora es cuando os vamos a incluir todo el resto de datos clínicos de los pacientes. A ver, no únicamente centrarnos en los anticuerpos anti-HLA y en ver si ha habido rechazo o no rechazo y qué tipo de rechazo. Ahora vamos a incluir el resto de variables clínicas para realizar este análisis multivariante que comentas. Y porque ahí es donde vamos a sacar realmente el jugo del trabajo y no centrarnos únicamente en el desarrollo o no desarrollo de anticuerpos, que es básicamente un estudio descriptivo. Y otro aspecto que nos gustaría destacar es ver este tipo de pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, en los cuales no encontramos anticuerpos anti-HLA, realizar un estudio de anticuerpos no HLA, que está teniendo ahora un papel muy importante, que puede ser debido este desarrollo no a la presencia de anticuerpos anti-HLA, sino a estos anticuerpos no HLA que ganen una mayor importancia. Muy bien. José Luis, quería hacerte una pregunta sobre la presentación. Nos has hablado de los polimorfismos del sistema de la señal de coestimulación. Yo no sé si puedes contestarla, pero ¿cabría alguna posibilidad de que esto se pudiera utilizar para diferenciar qué pacientes pueden tener más riesgo de conversión a belataceb o no, puesto que el belataceb es el que actúa sobre este sistema de coestimulación y hay pacientes claramente que hacen rechazo celular severo? ¿Podría servir como sistema para predecir el riesgo en estos pacientes? En principio, no, porque el polimorfismo que se asocia a mayor protección es con niveles más bajos de CTLA4 soluble. Que esto en principio se podría explicar porque al inicio de la activación de los linfocitos T, la expresión de CTLA4 es sobre todo en linfocitos no activos, mientras que en un rechazo es en linfocitos activos. Entonces, la vía de CTLA4 se internaliza cuando el linfocito se activa para que ya no pueda ser inhibido. Entonces, esta señal es previa porque es un marcador genético. Entonces, no creo que permita seleccionar pacientes porque son factores que están previos incluso al trasplante. Están ya determinados genéticamente y yo creo que ahí no va a permitir determinar qué pacientes va a responder mejor al belataceb. Este marcador es sobre todo para permitir en el momento del trasplante decidir la evolución. Es un biomarcador predictivo que te va a decir, bueno, pues este paciente tiene menos riesgo de rechazo y pues si estás dudando entre timo o no timo, pues puedes decidir, pues no le pongo timo porque es un paciente con rechazo bajo, que tiene este factor de protección. Pero el polimorfismo sí está asociado con niveles más bajos de CTLA4 soluble, con lo cual pues no iría con el sistema de belataceb, que es con valores altos de un CTLA4 soluble. Por eso no creo
que sea factible. Además, porque estarían ya el CTLA4 en pacientes de linfocitos activos, ya con riesgo de rechazo, no anterior. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como yo no veo mensajes de la audiencia, vamos a preguntar a Tino Villaniego. ¿Habéis hecho un análisis de COX? Porque claro, es que el tema, o sea, yo he entendido que dices que ha disminuido la mortalidad cardiovascular en la última etapa, pero claro, los pacientes trasplantados en 2017-2018 tienen muy poco tiempo de recorrido de evolución, con lo cual muertes cardiovasculares pueden aparecer posteriormente. Entonces quería ver un poco cómo habéis manejado eso. Ana, nosotros, como hemos comentado, distinguimos las distintas causas de muerte en las dos etapas. Las muertes precoces, que son las que se producen en el primer año, y las muertes tardías, que son las que se producen a partir del primer año. En el análisis multivariante lo que hemos analizado son las muertes tardías, principalmente por neoplasias y cardiovasculares, que es en las que hemos encontrado estos cambios en las tres etapas, y hemos realizado un análisis multivariante con COX. Te digo, en las muertes tardías, cogimos un tiempo máximo de seguimiento de 10 años, un poquito precisamente para evitar este sesgo en el seguimiento, de que pacientes trasplantados en el 90, pues si llevan igual 20-25 años de trasplante, por supuesto tienen un mayor riesgo de sufrir eventos de este tipo. Entonces, por acotar el seguimiento, cogimos pacientes con un seguimiento máximo hasta los 10 años, ya aquellos pacientes trasplantados en el 90, por ejemplo, que llevasen más de 10 años de seguimiento, quedaban excluidos de esa etapa. Entonces, un poquito por intentar igualar los seguimientos y por evitar diferencias. ¿No habéis valorado a lo mejor estudiar, por ejemplo, pegando el corte en 2015 para ver si se mantienen los datos, para que haya más tiempo de seguimiento de toda la cohorte? Sí, hicimos varios cortes y las tres etapas también las hemos cogido según pues, el cambio de nuevas terapias inmunosupresoras, con la ciclosporina, con el tacro y con el uso expandido, más extendido de la timoglobulina. Entonces, pues también un poquito fue... ¿Y en esa regresión de COX habéis encontrado algún efecto de la inmunosupresión per se? Es que al ser datos del registro andaluz, no tenemos datos específicos sobre la inmunosupresión, que es una cosa que a nosotros pues, nos hubiese encantado. Entonces, pues bueno, ahora sí que el registro se está actualizando continuamente y cada vez, bueno, pues vamos aportando más datos y estamos ahora mismo pues empezando también a disponer datos de la inmunosupresión, que esperamos pues, tenerlo pronto y poder incluirlo en el análisis, claro. Pues enhorabuena por mantener este registro y estudiar las cosas. Nos dais gracias. muchas pistas a los demás. Gracias. Muy bien, tenemos que seguir adelante. Pasamos al segundo bloque, que son 4 comunicaciones orales, para no pasarnos de tiempo. Buenos días, gracias por permitirnos presentar nuestros resultados en este congreso. La fragilidad la podemos definir como la falta de reserva fisiológica del individuo frente a eventos estresantes. Hay diferentes formas de catalogarla, pero quizá una de las escalas más utilizadas en el campo del trasplante renal es aquella que se basa en los criterios de Fried, el cual tiene en cuenta estos 5 parámetros que podemos ver en la diapositiva, que son la pérdida de peso involuntario, sensación de agotamiento, disminución de la fuerza muscular, una disminución de la actividad física o una marcha lenta. Decimos que si el paciente presenta 3 o más de estos factores se puede catalogar como frágil. Aquel que presenta solo 2 se categoriza como un paciente prefrágil, y el que no tiene ninguno o solo presenta 1 se considera un paciente robusto. En población americana se ha descrito una frecuencia en torno a un 20% de pacientes frágiles y un 33% de frágiles intermedios o prefrágiles, esto al momento del trasplante. Y si observamos nuestros datos, hemos encontrado una frecuencia, dando el grupo de frágiles y prefrágiles, en torno a un 30% en lista de espera. Esto es relevante porque esta característica, este estatus puede influir en la mortalidad, tanto en lista de espera como después del trasplante. Tal y como vemos en las gráficas, la mortalidad es mayor en aquellos pacientes frágiles y frágiles intermedios o prefrágiles, y tras el trasplante ocurre lo mismo, una menor supervivencia de los pacientes frágiles o frágiles intermedios.
Por este motivo quisimos evaluar el impacto pronóstico del estado de fragilidad del receptor, tanto en complicaciones post-trasplante, centrándonos en las complicaciones a corto plazo. También evaluamos el impacto en la supervivencia del injerto y la supervivencia del receptor. Para esto analizamos datos provenientes del estudio observacional que estamos realizando en nuestro centro desde junio del 2016, en el que realizamos una valoración de la fragilidad coincidiendo con la primera visita de acceso a la lista de espera y un seguimiento anual o semestral que se hace una vez incluido el paciente en lista. Actualmente, a junio del 2020 teníamos incluidos 455 pacientes. Estos analizamos 232, que fueron aquellos que se trasplantaron entre junio del 2016 y diciembre del 2019. Esto con el objetivo de tener por lo menos unos meses de seguimiento de estos pacientes. De estos 232, 66 que corresponden a un 28% se catalogaron como frágiles. La mayoría se catalogaron en un estatus de prefrágiles, un 70%, mientras un 30% cumplieron los 3 criterios que antes mencionamos. El resto, el 71%, se catalogaron como robustos. Cuando vemos las características basales de los dos grupos, solo encontramos diferencias en el sexo. Era más frecuente encontrar mujeres en el grupo de los pacientes frágiles, y también fue más frecuente que los pacientes provenieran de hemodiálisis como terapia renal sustitutiva previo al trasplante en este mismo grupo. No encontramos diferencias en comorbilidades como hipertensión, diabetes o cardiopatía isquémica, ni en características propias del donante. En cuanto a los resultados y las complicaciones después del trasplante, encontramos que los pacientes frágiles presentaron con mayor frecuencia pérdida precoz del injerto. La pérdida precoz la definimos como aquella que se presentó en los primeros 3 meses del post-trasplante, y también una pérdida de injerto global durante todo el seguimiento. No encontramos ingresos más prolongados o mayor frecuencia de función retrasada o complicaciones de herida quirúrgica en los pacientes frágiles. En cuanto a la supervivencia del injerto, como podemos ver en la gráfica, esta fue menor en el grupo de los pacientes frágiles, y el tiempo entre la pérdida y el trasplante fue similar en términos de mediana, pero parece ser que los pacientes frágiles presentaron una pérdida un poco más precoz. Cuando analizamos la influencia o los factores que podían influir en esa supervivencia del injerto, obviamente teniendo en cuenta también la fragilidad, encontramos que en un análisis multivariante el único factor que se relacionó con esta peor supervivencia fue la edad del receptor. Pero la fragilidad sí es verdad que mostró una clara tendencia hacia un impacto negativo, o sea, un mayor riesgo de pérdida del injerto. Cuando analizamos la supervivencia del paciente, observamos que esta fue menor en los pacientes que eran frágiles antes del trasplante. Y aquí sí vemos una clara diferencia entre el tiempo del trasplante y el momento del éxitus entre los dos grupos, ya que los pacientes frágiles, como podemos ver, tuvieron un tiempo muchísimo menor, cerca de 3 meses para presentar la muerte, respecto a los pacientes robustos, en los que se presentó en torno al año. Por estos motivos, o en base a estos resultados, podemos concluir que el estado de fragilidad es más frecuente en pacientes de sexo femenino y en aquellos que realizan hemodiálisis como técnica de terapia renal sustitutiva. También podemos concluir que los pacientes frágiles no son mayores o más comórbidos que los pacientes que no son frágiles. Y finalmente podemos decir que el estado de fragilidad del receptor se relacionó con mayor pérdida del injerto y que los pacientes frágiles presentan mayor mortalidad precoz tras el trasplante. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ana Buxeda y voy a presentar el trabajo titulado Microinflamación sin anticuerpos HLA donante específicos ni depósitos de C4D, una categoría huérfana en la clasificación de Banff. La supervivencia del paciente y el injerto renal han mejorado a corto plazo en los últimos años. Sin embargo, los resultados a medio y largo plazo se mantienen estables. El rechazo mediado por anticuerpos es la principal causa identificada hoy en día de deterioro y pérdida del injerto a largo plazo. Sabemos que tras la unión del anticuerpo con las moléculas HLA del endotelio renal se activan diversos mecanismos de daño, la mayoría mediados por distintas células inmunitarias,
como la célula T, la célula NK o los macrófagos, o por la activación del complemento. Diversos estudios sugieren que una mejor caracterización funcional de marcadores intra- o extracelulares específicos en biopsias podría ser informativo para el diagnóstico o pronóstico del rechazo mediado por anticuerpos. Por ejemplo, como podéis ver en la gráfica de la izquierda, un mayor ratio de CD8 respecto a CD4 se asocia a rechazo. Y, como podéis ver en las gráficas de la derecha, una mayor expresión de TBET, que es un marcador de TH1, se asocia a glomerulopatía crónica del trasplante. Según la clasificación de Banff de 2017, el rechazo mediado por anticuerpos se diagnostica a partir de la evidencia de 3 factores: daño histológico, interacción del anticuerpo con el endotelio vascular y, en tercer lugar, la presencia de anticuerpos donantes específicos o, en su ausencia, depósitos de complemento C4d positivo en la biopsia o diagnóstico molecular mediante la determinación de grupos de genes específicos para el rechazo mediado por anticuerpos. La microinflamación, definida como glomerulitis más capilaritis peritubular mayor o igual a 2, es una lesión típica de rechazo mediado por anticuerpos. La microinflamación aislada, sin depósitos de C4d en biopsia ni presencia de anticuerpos donantes específicos, estaba incluida en la categoría 2 de Banff hasta 2015. Sin embargo, a partir de la clasificación de Banff de 2017, ha quedado como lesión huérfana, ya que ha dejado de formar parte de esta categoría. En nuestro grupo nos planteamos si el rechazo mediado por anticuerpos y la microinflamación aislada se producen por un mismo mecanismo de daño y si la distribución de la infiltración linfocitaria tisular en biopsias puede ayudarnos a entender estos mecanismos de daño. Para ello, realizamos un estudio con el objetivo de caracterizar la infiltración de subpoblaciones linfocitarias en biopsias de trasplante renal en 3 grupos. Un grupo con rechazo mediado por anticuerpos activo, con diagnóstico completo según Banff 2017, un segundo grupo con microinflamación definida como glomerulitis más capilaritis peritubular mayor o igual a 2 sin depósitos de C4d en biopsia ni anticuerpos donantes específicos, y un grupo normal. Para ello, realizamos un estudio retrospectivo observacional de 51 receptores de trasplante, con biopsias clasificadas según Banff 2017. Obtuvimos 16 pacientes en el grupo normal, 21 en el grupo de rechazo mediado por anticuerpos y 14 en el grupo de microinflamación. En todos los pacientes realizamos estudio mediante inmunohistoquímica en tejido renal y determinación de anticuerpos donantes específicos mediante Luminex. A continuación, podéis ver los marcadores inmunohistoquímicos utilizados. Todos ellos se realizaron en 3 compartimentos histológicos: glomérulos, capilares peritubulares y agregados intersticiales. En cuanto a características basales, el grupo de microinflamación presentó un mayor porcentaje de mujeres, así como receptores y donantes de mayor edad. Además, en este grupo también se observó un mayor porcentaje de asistolia y donantes vivos. La presencia de anticuerpos donantes específicos fue de hasta un 95% en el grupo de rechazo mediado por anticuerpos, como era de esperar. En cambio, en el grupo de microinflamación, ningún paciente presentó anticuerpos donantes específicos post-trasplante, dado que era un criterio de exclusión. Los pacientes con rechazo y microinflamación presentaron mayor proteinuria en el momento de la biopsia comparado con el grupo normal. En cuanto al estudio linfocitario por compartimentos histológicos, nos vamos a centrar en primer lugar en el glomérulo. Analizamos la célula T en el glomérulo. El grupo de microinflamación y el de rechazo mediado por anticuerpos mostraron mayor número de células T totales o CD3 comparado con el grupo normal. Esto fue a expensas de un aumento tanto de CD4 como de CD8. Sin embargo, en el caso de las células TCD8, el grupo de microinflamación mostró mayor infiltración del linfocito T citotóxico comparado con el grupo de rechazo y el grupo normal. En cuanto a la inmunidad innata,
los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos y microinflamación mostraron mayor infiltración de macrófagos comparado con el grupo normal. Sin embargo, no hubo diferencias en células natural killer entre los tres grupos. Analizamos también la citotoxicidad en glomérulo mediante el marcador TIA1. Este marcador estaba más sobreexpresado en el grupo de microinflamación comparado con los otros dos grupos. Sabemos que el marcador TIA1 se expresa tanto en linfocitos T CD8 como en células natural killer. Volviendo a las gráficas de estos grupos celulares ya mostradas anteriormente, podemos observar que el marcador TIA1 estaba aumentado a expensas de una mayor infiltración del linfocito T citotóxico en el grupo de microinflamación comparado con el grupo normal y el grupo de rechazo mediado por anticuerpos. En cuanto a los resultados en capilar peritubular, el análisis de la célula T mostró un aumento de CD3 tanto en el grupo de microinflamación como en el de rechazo mediado por anticuerpos. Este aumento fue a expensas tanto del linfocito T colaborador como del linfocito T citotóxico. En cuanto a la inmunidad innata, se observó una mayor infiltración de macrófagos, pero también de células NK en los grupos de rechazo mediado por anticuerpos y de microinflamación comparado con el grupo normal. Se analizó también la citotoxicidad en capilar peritubular. El marcador TIA1, explicado previamente, estaba aumentado en los grupos de rechazo mediado por anticuerpos y en el de microinflamación comparado con el grupo normal. Sin embargo, en este compartimento, el aumento de TIA1 en ambos grupos fue a expensas de una mayor infiltración tanto del linfocito T CD8 como de células NK citotóxicas comparado con el grupo normal. Finalmente, se observó una mayor infiltración de células plasmáticas en el grupo de rechazo mediado por anticuerpos comparado con el grupo normal y de microinflamación. Este hallazgo se observó también en agregados intersticiales, donde, como podéis comprobar, las células plasmáticas también estaban incrementadas en el grupo de rechazo mediado por anticuerpos comparado con los otros dos grupos. Para concluir, los grupos de rechazo mediado por anticuerpos y microinflamación presenten una similar distribución de subpoblaciones linfocitarias de células NK y linfocito T con capacidad citotóxica en capilar peritubular que difiere del grupo normal. Sin embargo, el grupo de rechazo mediado por anticuerpos presenta una mayor infiltración de célula plasmática en capilar peritubular y agregados intersticiales, y en cambio el grupo de microinflamación presenta una mayor capacidad citotóxica del linfocito T en glomérulo. Dichos hallazgos sugieren mecanismos de daño distintos. Sin embargo, son necesarios más estudios para la caracterización histológica de los diferentes fenotipos de rechazo mediado por anticuerpos y microinflamación con el objetivo de determinar sus implicaciones pronósticas y terapéuticas. Muchas gracias. Buenos días, soy Covadonga López del Moral del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y voy a presentar nuestro trabajo titulado La inmunosupresión de mantenimiento con inhibidor de calcineurina tras perder el injerto renal previene la sensibilización a HLA. La supervivencia del injerto renal ha mejorado en los últimos años y se obtienen mejores resultados a corto plazo. A pesar de esto, la tasa de pérdida del injerto a largo plazo permanece estable. Se estima que aproximadamente el 15% de los receptores de trasplante renal pierden el injerto en los primeros 5 años tras el trasplante. Y en estos pacientes que pierden el injerto y vuelven a diálisis, la posibilidad del retrasplante es de gran importancia, ya que esta opción de tratamiento reduce de forma significativa la mortalidad. La posibilidad de recibir un nuevo trasplante está influenciada por la sensibilización a HLA, y tras el fallo del injerto, los principales factores de riesgo de sensibilización a HLA descritos son la retirada de la inmunosupresión, las transfusiones sanguíneas y la realización de nefrectomía del injerto. El descenso de la inmunosupresión tras la pérdida del injerto parece un predictor de sensibilización, pero pocos estudios hasta ahora han analizado la relación entre el descenso o retirada de la inmunosupresión y la formación de anticuerpos anti-HLA. Por esto no existe todavía un protocolo establecido sobre la inmunosupresión de mantenimiento tras perder el injerto renal.
Nuestro trabajo tiene como objetivo demostrar si el mantenimiento de una pauta específica de inmunosupresión tras el fallo del injerto renal previene la sensibilización a HLA. Se trata de un estudio retrospectivo unicéntrico que incluye a 77 pacientes que perdieron su primer injerto renal en un periodo de 10 años. Se excluyeron a 106 pacientes con muerte con injerto funcionante y a 70 pacientes que no tenían suero disponible antes y o después del fallo del injerto. Incluimos a 22 pacientes con realización de un segundo trasplante renal en situación de prediálisis. Los pacientes fueron divididos en dos grupos según la presencia o no de inmunosupresión de mantenimiento con inhibidor de calcineurina. Se seleccionaron dos sueros por paciente, uno inmediatamente anterior a la pérdida del injerto y otro posterior. Para comprender nuestros resultados debemos reseñar que los pacientes que recibieron un segundo trasplante, el suero seleccionado tras el fallo del primer injerto fue anterior a la realización del segundo trasplante renal. La excepción a esto fueron aquellos pacientes que recibieron un segundo trasplante renal en prediálisis o preemptive, los que el suero seleccionado tras el fallo del primer injerto renal fue recogido entre los 6 y 12 meses posteriores a la realización del segundo trasplante. Por último, en los pacientes en los que se realizó trasplantectomía, el suero seleccionado tras perder el primer injerto fue posterior a la realización de dicha intervención. Se analizaron los anticuerpos anti-HLA por single antigen con la colaboración del Servicio de Inmunología de nuestro hospital y pudimos estimar el PRA calculado o CPRA mediante la plataforma Eurotransplant. Analizamos tres variables principales: el PRA calculado mayor de 75% tras la pérdida del injerto, el delta PRA, es decir, la diferencia entre el PRA entre los dos sueros, mayor de 0%, y la formación de anticuerpos donante específicos o DSAs de novo. Debemos reseñar que el 79,2% de los pacientes no estaban sensibilizados antes de perder el injerto renal y el 88,3% de los pacientes tenían un PRA menor o igual al 75% antes de la pérdida del injerto. Por esto, porque había un pequeño porcentaje de pacientes con un PRA mayor de 75% antes de perder el injerto, para analizar esta variable consideramos también a los pacientes previamente no sensibilizados, como veremos posteriormente. La edad media de los pacientes en el momento de la pérdida del injerto fue de 60 años, con una mediana de duración del primer injerto renal de 10 años. En el 23% de los pacientes se realizó nefrectomía del injerto y el 84,4% de los pacientes recibieron un segundo trasplante renal, 22 de estos pacientes en situación de prediálisis. Vemos la clasificación de los pacientes según la inmunosupresión de mantenimiento a los 6 meses y el grupo A, que eran los pacientes que no tenían inhibidor de calcineurina a los 6 meses, representaban el 53,4% de los pacientes. En este grupo, 23 pacientes no tenían inmunosupresión, 17 pacientes tenían inmunosupresión únicamente con corticoides y un paciente tenía inmunosupresión con micofenolato o ácido micofenólico. El grupo B, es decir, los pacientes con mantenimiento de inhibidor de calcineurina a los 6 meses, representaban el 46,6% de los pacientes. En este grupo, 5 pacientes tenían inhibidor de calcineurina en monoterapia y el resto de pacientes tenían inhibidor de calcineurina en combinación con corticoides y o micofenolato o ácido micofenólico. En este subgrupo se incluyeron a los 22 pacientes con segundo trasplante renal en situación de prediálisis. El 46,7% de los pacientes de nuestro estudio presentaron un PRA calculado mayor de 75% tras el fallo del injerto. Tanto la trasplantectomía como el grupo A se asociaron de forma significativa con un PRA calculado mayor de 75%, tal y como vemos en la gráfica. Es decir, que la ausencia de inhibidor de calcineurina a los 6 meses del fallo del injerto se asoció de forma significativa con un PRA calculado mayor del 75%. Por regresión logística multivariante, tanto la trasplantectomía como el grupo A fueron factores de riesgo independientes para el desarrollo de un PRA calculado mayor de 75% tras el fallo del injerto. Analizando únicamente a los pacientes previamente no sensibilizados, no cambiaron los resultados del análisis multivariante, siendo igualmente la trasplantectomía y el grupo A factores de riesgo independientes para el desarrollo de un PRA calculado mayor de 75%. El 49,3% de los pacientes presentaron un delta PRA mayor de 0%. Tanto la nefrectomía del injerto como el grupo A se asociaron de forma significativa con un delta PRA mayor de 0%. Vemos el análisis multivariante en el que la trasplantectomía y el grupo A, es decir, la ausencia de inmunosupresión con inhibidor de calcineurina a los 6 meses, se asociaron de forma significativa con un delta PRA mayor de 0%.
Por último, fue posible analizar el desarrollo de DSAs de novo en 73 de nuestros pacientes, ya que teníamos disponible el tipaje del donante. El 45,2% de estos pacientes desarrollaron DSAs de novo tras el fallo del injerto. Tanto la trasplantectomía como el grupo A se asociaron de forma significativa con la formación de DSAs de novo, tal y como se muestra en la gráfica. En el análisis multivariante, la ausencia de inhibidor de calcineurina a los 6 meses fue un factor de riesgo independiente para el desarrollo de DSAs de novo tras el fallo del injerto. Con nuestros resultados podemos concluir que la ausencia de inmunosupresión de mantenimiento con inhibidor de calcineurina al 6º mes de perder el primer injerto renal es un factor de riesgo de sensibilización y, por tanto, deberíamos considerar dicho tratamiento inmunosupresor tras el fallo del injerto renal y cuando se planea un nuevo trasplante a corto o medio plazo, ya que esta estrategia puede prevenir la sensibilización a HLA. Muchas gracias. Buenos días, soy Paloma Martín del Departamento de Nefrología de la Clínica Universidad de Navarra. Voy a comenzar mi presentación sobre seguridad del uso de ácido micofenólico en el embarazo de parejas de varones trasplantados renales sobre los resultados del estudio en varón. Como todos sabéis, el ácido micofenólico, conocido por sus siglas en inglés como MPA, es el agente antiproliferativo más usado en el trasplante renal desde que demostró su superioridad frente al uso de azatioprina en términos de supervivencia del injerto y la prevención de rechazo agudo. El uso de ácido micofenólico en mujeres es conocido que causa de un 28 a un 64% de abortos espontáneos según las series y que puede ser teratogénico hasta en un 27% de nacidos vivos, causando un patrón de embriopatía típico con microtia o anotia, labio leporino con o sin paladar hendido, atresia del conducto auditivo externo, micrognatia y anomalías oculares, y en menor frecuencia otras malformaciones. Sin embargo, respecto a su uso en varones, aunque la evidencia clínica en trasplante renal no indica un mayor riesgo de aborto ni de malformaciones, la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios introdujeron en 2015 la recomendación, que aún mantienen, de usar métodos anticonceptivos. Por este motivo desarrollamos el estudio en varón con el objetivo de analizar la incidencia de abortos espontáneos y de malformaciones congénitas en descendientes de varones trasplantados renales expuestos en el momento de la concepción al uso de ácido micofenólico comparándolo con los no expuestos. Se trata de un estudio nacional retrospectivo en el que participaron 15 centros de trasplante renal de España. Se incluyeron varones menores de 60 años que hubieran sido trasplantados de entre enero de 2000 y diciembre de 2015 y que hubieran tenido un hijo que fuera concebido en el periodo post-trasplante entre enero del año 2000 y septiembre de 2016. Este es el flowchart del estudio. Entre los 15 centros de trasplante renal había 3.934 varones trasplantados renales en el periodo de estudio menores de 60 años. Pudimos contactar con 3.023 de ellos y finalmente se incluyeron en el estudio 151 varones tras firmar el correspondiente consentimiento informado que habían tenido un hijo que hubiese sido concebido en el periodo post-trasplante. Ahora vemos la gran limitación de nuestro estudio, que la mayoría de estos varones recibían en aquel momento en España ácido micofenólico, 138, frente a solo 13 que no lo recibían. Del grupo de ácido micofenólico hubo 225 descendientes provenientes de 216 embarazos, hubo 9 embarazos gemelares y de estos se pierden 26, 22 en abortos espontáneos precoces antes de la semana 12 de gestación. Hubo 2 embarazos ectópicos, hubo un aborto inducido al parecer por malformación, pero no sabemos el tipo, y hubo un feto que había sido diagnosticado de síndrome de Down dentro de un embarazo gemelar y que nació muerto. Se describe en este grupo además una muerte neonatal. Se trataba de un embarazo gemelar y una transfusión feto-fetal y uno de los niños sufrió parada cardíaca y no pudo ser reanimado. Finalmente, se consideran 198 nacidos vivos y excluidas 2 malformaciones hereditarias, que eran una criptorquidia y una poliquistosis renal, que estaban presentes en el padre, se describen 8 malformaciones congénitas. En el grupo que no recibe ácido micofenólico hay 13 varones, 14 descendientes por un embarazo gemelar y se describen 3 fallos de implantación tras fecundación in vitro. Finalmente nacen 11 niños vivos
y en este grupo, con esa N tan pequeña, pues no se describen malformaciones congénitas. En esta tabla presentamos las características demográficas y clínicas de los embarazos en ambos grupos. Solo hay diferencias estadísticamente significativas en el tiempo del trasplante a la concepción, que es superior en el grupo de ácido micofenólico, pero no vemos diferencias ni en la edad del padre ni de la madre, la presencia de hipertensión o diabetes en el padre, el índice de masa corporal del padre o de la madre, la creatinina sérica que tuviera el padre en el momento de la concepción, ni en el peso de los niños al nacer. Respecto a la preeclampsia, a destacar que no había casos en el grupo no MPA. En el grupo de ácido micofenólico vemos una incidencia de 2,5% que no es superior a lo que se describe en población general. Y respecto a la fecundación in vitro, pues parece que el porcentaje es mayor en el grupo no MPA, en el que quizás hay más uso de inhibidores de mTOR, pero no es suficiente con nuestra N para analizar este dato. Respecto al primer objetivo de estudio, la incidencia de abortos espontáneos, nos encontramos con 22, todos eran del grupo de ácido micofenólico, lo que supone un 9,8% de ese grupo, pero esta tasa no es superior a la descrita en la población general, que es mayor del 10%. Y respecto al otro objetivo del estudio, las malformaciones congénitas, pues del total de 209 niños nacidos vivos, de los que 198 eran del grupo de ácido micofenólico y 11 del grupo no ácido micofenólico, se describen 8 malformaciones congénitas en el grupo de ácido micofenólico, lo que supone un 4% de dicho grupo. Y son las que vemos en la tabla de la derecha, pues un pie talovalgo, un reflujo vesicoureteral, un pie equinovaro, un quiste hepático, una malformación renal, una cardiopatía, un hepatoblastoma y una histiocytosis cutánea. La tasa de malformaciones congénitas en la población general en Europa se ha descrito que es en torno al 2% y en Estados Unidos del 3%. Nuestro grupo hemos visto que suponía un 4%, un poquito superior, pero similar a lo que ha descrito especialmente un grupo noruego que hizo un estudio en varones trasplantados renales comparando dos grupos muy bien balanceados, o el grupo de ácido micofenólico frente al grupo que no recibía dicho fármaco, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Lo más importante a destacar en nuestro estudio es que en ninguno de los casos descritos de malformación congénita se veía el perfil de embriopatía típico de ácido micofenólico. Como conclusión, podemos decir que según los datos del Estudio Multicéntrico Nacional Retrospectivo en varón, el uso de ácido micofenólico en varones trasplantados renales no causa una mayor tasa de abortos que la población general y que la tasa de malformaciones congénitas que hemos descrito es similar a la de otros estudios realizados en varones trasplantados renales con la toma de ácido micofenólico. La ausencia del patrón de embriopatía típico de ácido micofenólico no hace posible relacionar las malformaciones congénitas descritas con el uso de este fármaco. También hay que destacar que todos los pacientes, lógicamente, toman medicación concomitante y no ha sido analizado su efecto en este tema. Por estos motivos y dada la evidencia publicada por otros grupos, parece necesario que la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios evalúen los datos disponibles y se replanteen la recomendación dada sobre la contracepción en varones tratados con ácido micofenólico, de forma que nuestros pacientes trasplantados renales no tengan que asumir riesgos innecesarios para elegir ser padres. Finalmente, quería dar las gracias a todos por vuestra presencia y a los miembros del estudio en varón especialmente por su trabajo, sin el que no hubiera sido posible acabar este estudio, que está pendiente de publicación. Y vamos a pasar al turno de preguntas. Tenemos unos 9-10 minutos más o menos hasta el final de la sesión. Una primera pregunta del doctor Portolés sobre la primera presentación de la fragilidad. Dice, ¿cómo podríais aislar el efecto de la fragilidad de la comorbilidad asociada? Para el modelo multivariante necesitaríais más potencia. No sé si un propensity. ¿Estáis trabajando intervenciones para corregir o mejorar la fragilidad pretrasplante? Gracias, Juan Carlos. Estoy yo porque el doctor Arias está en otra sesión simultánea. A ver, tenemos dos muestras de pacientes, los incluidos en lista de espera, que esa N es mayor porque de ahí se han ido trasplantando,
y los trasplantados. Entonces, en esta N efectivamente es más pequeña, son 230 pacientes y la población de frágiles son solo 66. Entonces, la comorbilidad de hecho no es diferente entre los dos grupos. Pero esto parece que es un efecto de muestra, es decir, que si aumentamos la N seguramente, porque esto está escrito, la comorbilidad va a tener un peso. Entonces, hay un estudio publicado americano, pero de una doctora española que se fue a rotar a la Johns Hopkins, que ella, o sea, hacía un estudio en el que aislaba precisamente lo que dice José, ¿no? Aislar la comorbilidad de la fragilidad, y la fragilidad seguía siendo un factor de riesgo para mortalidad post-trasplante. O sea que yo creo que sí se puede hacer con el análisis estadístico apropiado, que ahora mismo pues, nos contestará esa pregunta. Y luego, respecto a la segunda, pues sí, estamos llevando a cabo un ensayo clínico aleatorizado de prehabilitación en receptores a trasplante renal de donante fallecido. Y esperamos ver pues, resultados con todos los retos que conlleva prehabilitar a pacientes antes de un trasplante donde no se sabe la fecha, pero bueno, mejorando su condición física y es fundamentalmente prehabilitación física de ejercicio, y esperamos pues mejorar los resultados post trasplante. Muy bien. Una segunda pregunta de Alberto Rodríguez Benot para Covadonga López, que dice: ¿cuál fue el motivo de realizar trasplantectomía? ¿Intolerancia inmunológica o por protocolo o por indicación quirúrgica antes de otro trasplante? No es lo mismo si es por protocolo que si es por intolerancia, por lo que este detalle condiciona que los trasplantectomizados tengan mayor PRA. Sí, en principio no analizamos eso, o sea, vimos los pacientes que tenían trasplantectomía, pero no analizamos exactamente la causa de la trasplantectomía. Podía ser eso por intolerancia al injerto o por protocolo, vamos, no se analizó específicamente en nuestro trabajo, pero sí que se tendría que mirar. Bueno, hay otra pregunta de Marta Crespo que dice: Covadonga, felicidades por la iniciativa del trabajo. Hipótesis que explique el papel del grupo sanguíneo A en el desarrollo de anticuerpos. ¿Algún factor puede permitir seleccionar en quién mantener inhibidores de calcinurina o en todos los que se trasplantan pronto? Ya, yo creo que en principio, bueno, no hemos analizado exactamente, pero bueno, yo creo que se tendría que mantener en todos los pacientes en los que se prevé que se pueda planificar un trasplante a corto o medio plazo. Claro, es difícil de establecer, pero bueno, yo creo que en todos los pacientes en los que se planea que se puedan retrasplantar, habría que mantener el tacro y bueno, también ver exactamente, nuestro trabajo también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no analizamos los niveles de tacrolimus, pero ver exactamente qué niveles de tacrolimus pueden establecer la protección frente a la sensibilización y mantenerlo en los pacientes en los que se planea un nuevo trasplante. Esto enlaza con una pregunta que hace el doctor Carlos Jiménez, que dice: ¿cuánto tiempo consideras que se deben mantener los inhibidores de calcinurina? Claro, yo creo que esa es la pregunta que más o menos yo creo que nos hacemos todos, en el sentido de que es difícil ver cuánto tiempo se va a mantener, ¿no? Pero no está establecido todavía, y cuando se vaya a planear el trasplante a medio plazo, pues mantenerlo, pero realmente tampoco hemos analizado específicamente, pues por ejemplo, el riesgo de mayores complicaciones infecciosas, por ejemplo, que ese sería pues un factor determinante para no mantenerlo. Pero sí que, viendo claramente nuestros resultados, siempre que se plantee un nuevo trasplante y que por las características del paciente pues vaya a ser a medio plazo, creo que debería mantenerse, pero no está establecido, yo creo, todavía todo. La siguiente pregunta para Paloma sobre el estudio en varón, de José Portolés, que dice: muy interesante el estudio, ¿vais a remitir el estudio a la Agencia Española del Medicamento? Creo que sería muy relevante esta información, no solo notificar los efectos adversos, sino la ausencia de los mismos. Y muchas gracias. Pues ¿me escucháis bien? ¿Me escuchan? Sí, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Mira, ayer justo recibimos la notificación de que se ha aprobado la publicación en Clinical Transplantation. Entonces, una vez que esté esa publicación ya disponible, creo que sí, que efectivamente habrá que enviarla a la agencia para que dispongan de más datos, ¿no? Aparte de lo que se va publicando a nivel europeo o americano, ¿no? Para que se replanteen esta recomendación.
Tenemos una pregunta del doctor Domingo Hernández que dice, bueno, enhorabuena a todos por las presentaciones y pregunta a Covadonga, ¿cómo explicaría este aumento de anticuerpos en el grupo A? ¿Analizaron si este grupo tenía peor compatibilidades en relación a la alta tasa de donantes de este grupo? No, no lo analizamos específicamente. Claro, en el grupo A estaban incluidos algunos pacientes que también tienen inmunosupresión, pero con otros grupos, ¿no? Pues con corticoides o con micofenolato o sin inmunosupresión. Pero bueno, eso incluso apoya más nuestros resultados en cuanto a que el inhibidor de calcineurina previene la sensibilización. Y luego sí que también, pues eso, en el grupo B, que eran los que tenían inhibidor de calcineurina, estaban incluidos los pacientes que incluimos con trasplante en prediálisis, que esos pacientes, a pesar de tener como un nuevo evento sensibilizante, un segundo trasplante, eran, digamos, el ejemplo de mantenimiento de inmunosupresión. Y entonces esa es, digamos, la razón que nosotros pensábamos como para ver que se prevenía la sensibilización a HLA, ¿no? Porque en esos pacientes se mantenía la inmunosupresión. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una pregunta a Ana. No podemos dejar sin preguntarte después de este excelente trabajo. Y yo quería saber si los enfermos que tienen microinflamación aislada son biopsias de indicación clínica o las hacéis por protocolo. Y luego también en los que tienen rechazo humoral FETEN, si antes de la biopsia han recibido algún tipo de tratamiento porque se haya podido demorar la realización de la misma. En el estudio incluimos tanto biopsias de protocolo como biopsias por indicación. Entonces, algunos de los pacientes con microinflamación eran biopsias por protocolo y otras por indicación por deterioro de función renal o proteinuria. Y sobre la segunda pregunta, sobre el rechazo mediado por anticuerpos, ¿me la puedes repetir, perdona? No, es que me ha llamado mucho la atención las diferentes vías. También quería preguntarte si habéis estudiado otro tipo de anticuerpos, pero era un poco por si los pacientes que tienen rechazo humoral FETEN han recibido algún tipo de tratamiento antes de la biopsia y los que tienen solamente microinflamación pues fueron biopsias de protocolo y no recibieron ningún tipo de tratamiento. No, los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, claro, muchos de ellos tenían varias biopsias porque se hacen de seguimiento post-tratamiento y siempre cogimos la primera biopsia antes del tratamiento, eso lo tuvimos en cuenta. Y también tuvimos en cuenta que fueran, solo cogimos rechazos mediados por anticuerpos que cumplieran, que fueron activos, es decir, que la glomerulitis más capilar y disperitubular fueron mayor o igual a 2 para que no hubiera sesgos entre los dos grupos. Y sobre lo que has comentado de los donantes no HLA, en este grupo de pacientes no lo miramos concretamente, pero sí que es verdad que hay varios estudios, incluido uno nuestro que bueno, está pendiente de revisión ahora, bueno, lo que se ve es que los anticuerpos no HLA, digamos, actúan como sinérgicamente con los DSA, produciendo rechazo mediado por anticuerpos, pero que no producen un rechazo sin DSA, digamos. O sea, que se tendría que mirar específicamente en este grupo, pero parece que el mecanismo de acción es otro, que no es un rechazo mediado por anticuerpos, ni DSA, ni HLA ni no HLA. Muy bien, pues yo creo que hemos llegado al tiempo límite, ¿no, Juan Carlos? Sí, ya terminamos ya. Pues muchas gracias bien, a todos los ponentes. Muchas gracias a todos. Un placer. Igual.